En tu gran misericordia nos permites una vez más acercarnos a lo que tú nos has dejado como tu voluntad, y no solo tu voluntad, sino además que con tu Espíritu, a través de tu palabra, tú puedes hacer en nosotros esa obra que anhelamos y que tú quieres hacer para que tu gloria pueda ser claramente manifiesta en nuestras vidas. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame recordarte que si tienes un teléfono celular, pues este es el tiempo de apagarlo o ponerlo en vibrador para que no te distraigas y no distraigas sobre todo a las personas que están alrededor de ti. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 es llamado el Salón de la Fama de la Fe. Tenemos distintos personajes que por distintas razones Dios decide incluir en este capítulo como hombres de fe. El capítulo comienza definiéndonos la fe como esta certeza de lo que se espera, esta convicción de lo que no se ve. Y hemos estado viendo a lo largo de estas últimas ya 3 semanas distintas características de esta fe bíblica, que es muy distinta a la fe bíblica a la fe que en otros lugares se habla, ¿no? Como tienes que tener fe en ti mismo. No, con fe se puede todo. Y realmente no. O sea, puedes tener mucha fe, pero no vas a volar. O sea, prueba si quieres, pero te vas a hacer papilla. La fe no lo puede todo. La fe no es una energía que manipulamos para controlar el universo. Si tenemos fe, la energía... ¿Cómo dice? Hay una estación de radio que a mediodía te invita a la energía de tu pensamiento y la fuerza de tu corazón pueden cambiar a México y así. No. Lo que necesitamos en México es que la gente tenga fe en el Salvador. Y esa fe bíblica sí puede hacer cosas importantes. Y de eso hemos estado hablando, de las características de esta fe bíblica. Pero ahora vamos a ver características de hombres de fe. ¿Cómo son estos hombres de fe? Porque ¿estás de acuerdo que si tú lees el capítulo 11, te puedes sentir un poco cohibido, así como, híjoles, yo no puedo, yo si hubiera vivido esto, yo hubiera hecho esto. Como que uno se siente como que estos eran superhombres. Bueno, el día de hoy vamos a estar reflexionando en la vida de 4 personas, 4 hombres de fe, y vamos a ver si realmente son lo que aparentan. Y vamos a empezar con Abraham. Capítulo 11, versículo 17. Ya hemos estudiado algo de Abraham la semana pasada acerca de su llamado y cómo salió sin saber a dónde iba, y que además al final de sus días no recibió lo que él esperaba, pero aún así él creyó. Y él creyó no solo hasta la muerte, sino algo que sobrepasó la muerte. Ahora, verso 17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham, este hombre de fe, había recibido una promesa de Dios. Y la semana pasada, ¿te acuerdas? Hablábamos de esto. La fe bíblica no es algo espontáneo, no es como que yo tengo fe en algo y eso va a producir. No, la fe viene de un llamado de Dios, viene de algo que Dios pide. Yo te puedo tener fe firme en lo que Dios ha dicho, pero es una fe absurda creer algo que Dios no ha dicho. Por ejemplo, vas a tener éxito. Dios no ha dicho eso en ningún lugar de la Biblia. Vas a tener dinero. Vas a hacer muchas cosas que el día de hoy se dicen. Esa fe está basada en las circunstancias. Si tienes un buen negocio, pues tendrás dinero. Pero da lo mismo si eras creyente o incrédulo. Hay incrédulos con dinero, hay incrédulos sin dinero. Nuestra fe está basada en algo que recibimos de Dios. Y lo que me dice acá es que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. La promesa que Dios había hecho a Abraham era, de tu hijo, de Isaac,
voy a hacer una descendencia que va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y eso es lo interesante, porque todavía no se había cumplido eso, todavía no se había cumplido, no tenía una descendencia como las estrellas ni como la arena del mar. De hecho, Isaac todavía no tenía ni un hijo. Y Dios le dice, sacrifícame a Isaac. Mata a Isaac. Y entonces, Abraham, este hombre de fe, va a llevar a cabo esto. Pero antes de llevar a cabo eso, déjame hacer una revisión de la vida pasada de Abraham. Porque Abraham fue un hombre de fe, pero no fue un hombre perfecto. ¿Mm? ¿Te acuerdas cuando Dios le pide que salga de Ur de los Caldeos? Que deje la casa de su padre y vaya al país que él le indicará. Abraham sale, pero sale con su papá y con con Lot, con su sobrino. Y entonces es obediente, pero no es del todo obediente. Más adelante, cuando llega a Canaán, se queda muchos años en Harán todavía. Ni siquiera llega a la tierra prometida, se queda muchos años en Harán hasta que muere su papá y entonces sale hacia Canaán, pero todavía con su sobrino. Y ya en la tierra prometida, cuando llega a Canaán, hay una gran hambruna, y lo que hace Abraham es irse a Egipto, ¿te acuerdas? Y cuando llega a Egipto, resulta que hace un plan con su esposa y le dice a su esposa, mira, tú eres una mujer muy linda. Sara tenía alrededor de 65 años en ese momento. Y le dice, pues tú eres muy hermosa y los hombres van a querer estar contigo y me van a matar por estar contigo. Así que, ¿qué te parece si dices que eres mi hermana? Así yo voy a conservar la vida. A ti, pues quién sabe qué te vaya a pasar, pero yo voy a estar bien. Algunos piensan que el razonamiento de Abraham pudo haber sido siendo muy benignos, ¿no? Que Abraham pensó, si alguien quiere casarse contigo, va a pedir tu mano. Me va a decir, oye, quiero casarme con tu hermana. Y entonces le diremos, pues claro que sí, y aprovecharemos ese claro que sí para poner una fecha dentro de un buen rato y eso nos dará tiempo para escapar, ¿no? Algunos piensan que esa pudo haber sido el razonamiento de Abraham. La Biblia no nos dice nada más que Abraham tuvo esta estrategia. El hombre de fe lo que hace es confiar en esta estrategia más que en la protección de Dios que le había dicho, te daré descendencia. ¿Te imaginas si es que su esposa hubiera estado con otro hombre? Hubiera habido una gran duda realmente de quién era el hijo que Dios prometió que iba a haber. Y no solo eso, porque esto no lo hizo una vez, sino lo hizo dos veces, una vez con Faraón y otra vez con Abimelech, rey de Gerar, me parece. Entonces, dos veces hace lo mismo Abraham. Nuestro hombre de fe que estamos viendo está viviendo de una manera en que probablemente ni tú ni yo haríamos, ¿no? Pero no solo eso. Más adelante, cuando ve que pues no pasa nada, no tienen el hijo, deciden ayudar a Dios. Entre él y su esposa deciden ayudarle a Dios. Y tiene Abraham una hija con Agar. Y producto de eso viene Ismael. Y entonces, cuando empiezas a ver la vida de estos hombres, te das cuenta que ser un hombre de fe no implica ser un hombre perfecto. Simplemente es creerle. Porque fíjate la gracia de Dios. Acabamos de decir que tuvo un hijo con Agar que se llamó Ismael, ¿no es verdad? Fíjate lo que dice el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía ¿a qué? A su unigénito. ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? Ismael. Luego vino Isaac. ¿Por qué la Biblia registra a Isaac, y no solo acá en Hebreos, también en Génesis, en Génesis 22, donde está esta historia, es llamado tu hijo único, le dice Dios a Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas. ¿Por qué es llamado unigénito? Bueno,
por la fe de Abraham, Dios no cuenta las cosas que Abraham hace en su carne. De modo que cuando Dios hace el recuento, solo ve que Abraham me obedeció y a través de su único hijo voy a glorificarme. Entonces, ahora sí, veamos, ya vimos que Abraham no era perfecto, pero tenía fe, tanta fe que Dios toma en cuenta eso. ¿En qué tenía fe Abraham? Fíjate en el verso 19 y te vas a ir de espaldas. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La palabra pensando que está en el verso 19, literalmente quiere decir hacer un inventario o llegar a un cálculo, llegar a un resultado. Es un término medio matemático. O sea, Abraham hizo los cálculos y su fe estaba puesta, ojo, no en que Dios no va a permitir que pase esto. Isaac, vamos a hacer el sacrificio, pero no te preocupes. Dios no va a permitir que te suceda nada. Esa no era la fe de Abraham. La fe de Abraham no era, Isaac, no te preocupes, Dios ha dicho que no vamos a sufrir. Esa no era la fe de Abraham. La fe de Abraham era mucho más profunda. La fe de Abraham era, Isaac, no te preocupes, yo no me preocupo, porque te voy a matar, pero seguramente vas a resucitar, porque de alguna manera tú tienes que traer descendencia. ¿Sí cachas? O sea, la fe de Abraham no estaba en que las cosas iban a salir bien, sino en lo que Dios había prometido. Romanos 8:28 para nosotros es un versículo muy usado, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y tomamos ese versículo a veces para pensar que todas las cosas van a ser bonitas. No te preocupes, te corrieron de la chamba. No te preocupes, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Vas a tener un mejor trabajo. Cuando Dios abre una ventana, cuando Dios cierra una ventana o cierra una puerta, abre una ventana. Si Dios te pide algo es para darte algo mejor. Ok, eso no es bíblico. Se parece más a, no voy a decir, pero el caballo de Troya, Cuauhtémoc, todos estos escritores, es eso. La Biblia no dice eso. Y Abraham no estaba pensando, no va a pasar nada. No te preocupes, todo va a salir bien. En la mente de Abraham, de acuerdo al pasaje de Hebreos 11, ya estaba muerto Isaac. En su mente ahora sí que ya se vio. Pero lo que vio es que ya había sacrificado a Isaac. Pero su fe estaba firme en que Dios le había dicho, de él te voy a dar descendencia. Entonces, de alguna manera va a revivir. De alguna manera va a volver a vivir, porque de él tiene que venir la descendencia. Sí, cachas lo profundo de la fe de Abraham. Y Abraham estaba dispuesto a obedecer, no a cuestionar. Si Dios le decía, sacrifícame a Abraham, permíteme hacer una especulación. Pero probablemente Abraham pensó, Jehová, yo pensé que eras distinto. Los dioses de los cananeos piden que sacrifiquen a sus hijos. Yo pensé que tú eras distinto. Pero, aún así, tú eres mi Dios y yo voy a obedecer. Probablemente ese fue el pensamiento de Abraham y fue a obedecer. Si no has leído, te súper recomiendo que leas las Crónicas de Narnia. Uno de los libros, en una de los escritos de las Crónicas de Narnia, en la silla de plata, hay tres personajes ahí interesantes. Uno es Jill, Paul, el otro es Eustas y Charco Sombrío. Y tú dices, ¿Charco Sombrío? ¿Quién se llama así? Un meneo de la marisma. Y tú dices, ¿qué? ¿Un meneo de la marisma? Pues tienes que leer el libro para entender. Es como un renacuajo pero grandote, ¿no? Bueno, no te voy a contar el libro, pero hay una escena maravillosa en la que ellos, cuando Eustas y Jill llegan a Narnia,
Aslan le dice a uno de ellos, hay 4 señales que tienes que estar atentos. 4 señales. Y a medida que va pasando el tiempo, estando en Narnia, se les van olvidando las señales. De modo que cuando viene la señal, la pierden. Y lo que tenían que hacer era encontrar al príncipe Caspian, pero, o sea, a medida que va pasando el tiempo, se les va borrando la voz de Aslan, de sus mentes, y van perdiendo una a una cada una de las señales, y por perder cada una de estas señales, al final de la historia están en una cueva, encerrados, y ya se dan cuenta, ¿sabes qué? Hemos perdido toda esperanza, hemos desechado todas las señales de Dios. Solo hay una que faltaba, y la última señal que Aslan les había dicho. Y están en esta cueva, y en esta cueva hay un personaje, hay alguien atado a una silla de plata. Y ciertas personas les dicen a Charco Sombrío, a Jill y a Eustace, le dicen, no se les ocurra acercarse ni desamarrar a este hombre, porque los va a aniquilar, se convierte en serpiente y no sé qué, no lo recuerdo muy bien, pero eso es como que si los desamarran va a ser terrible. Y entonces, en la noche, este hombre que estaba como sedado, despierta y empieza a moverse, a tratar de desamarrarse, a gritar, a decir cosas que ellos no entendían. Y de pronto, en medio de todo esto, este hombre se da cuenta que ellos están ahí y les dice, desátenme, desamárrenme. Y ellos así como están espantadísimos pensando que este hombre es peligroso. Y en un momento este hombre dice, en nombre de Aslan, desátenme. Y la cuarta señal, la única que todavía no habían echado a perder, era que al que les pidiera algo en el nombre de Aslan, tenían que obedecer. Y entonces ellos se quedan helados, porque este hombre peligroso está pidiendo que lo desaten en el nombre de Aslan, y no parece ser una buena idea. Y entonces Charco Sombrío se levanta y va hacia la silla y le preguntan, ¿qué vas a hacer? Lo voy a desamarrar. Y Jill le pregunta, ¿y tú crees que vamos a estar a salvo? Y Charco Sombrío le dice, no, yo creo que nos va a destrozar y nos va a matar. Pero eso no es excusa para desobedecer lo que Aslan nos pidió. Y es más o menos ese mismo sentimiento. Abraham no está yendo pensando, con el cuchillo, ahora sí, te voy a matar. Isaac, te voy a sacrificar. A la 1, Señor, me puedes detener cuando quieras. A las 2, 2:30, 2:75, Abraham estaba dispuesto a obedecer. Por eso dice en el verso 19 que era poderoso para levantar de entre los muertos a Isaac, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, en el corazón de Abraham, Isaac ya estaba muerto. Un camino de 3 días para llegar al lugar donde iba a ser el sacrificio. Por 3 días, Isaac ya estaba muerto en el corazón de Abraham y al tercer día, digamos, lo volvió a recibir de entre los muertos y digámoslo también, resucitó. Algunos piensan que es a este momento, es lo que en Juan capítulo 8, verso 56, revísalo en tu casa, Jesús dice que Abraham vio su día y se gozó, ¿no? Y es complicado tratar de entender en qué momento sucede eso. Y muchos piensan que es este momento. Que en este momento Abraham vio el día de Cristo y se gozó. ¿Por qué? Porque todo lo que está viviendo Abraham prefigura lo que va a hacer Jesucristo. En ese mismo monte, otro padre va a sacrificar a su hijo por los pecados de todo el mundo. Es ese mismo lugar en el que Cristo va a ser muerto, va a ser crucificado. Y al tercer día también va a resucitar, ¿no? Entonces, y es más, Isaac en este momento no tiene, como algunas caricaturas lo ponen, ¿no? Como de 10 años. No, Isaac probablemente tiene 30 años acá. Algunos piensan que para cubrir el paralelismo, Isaac debería estar alrededor de los 33 años. O sea, ya era un hombre que podía haber noqueado a Abraham y haberse zafado
Pero Isaac mismo está dejando que Abraham pase esta prueba. Entonces, este primer hombre de fe, no lo vemos perfecto, pero vemos que ha creído que Dios en su voluntad es perfecto. ¿Sí cachas la diferencia? Ok, segundo personaje, Isaac, verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Si yo hubiera elegido un momento de fe de Isaac, hubiera elegido el mismo momento de Abraham, ¿no? O sea, la fe de Isaac de que, pues, ok, me van a matar, pero de alguna manera tengo que resucitar y tener hijos para cumplir lo que Dios pide. Probablemente yo diría, ese es el momento de mayor fe en Isaac. Pero no, la palabra no escoge ese momento. Es más, escoge un momento súper extraño, porque cuando tú lees aquí, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, te imaginas una escena familiar bien linda, ¿no? Así como, Jacob, Esaú, vengan, voy a bendecirles respecto a las cosas venideras. Y como que pareciera así, pero realmente fue horrible. Una familia absolutamente disfuncional. Si tú crees que tu familia es disfuncional, tienes que leer la vida de Isaac. Porque Dios había profetizado que Rebeca, la esposa de Isaac, iba a dar a luz 2 hijos y que el menor serviría al mayor. En este caso, el mayor serviría al menor. El primogénito, que es Esaú, iba a servir a Jacob, que es el segundogénito, que es su segundo hijo. Y que eran 2 naciones que iban a tener mucho pleito, pero que el menor era el que iba a cumplir la promesa, iba a llevar la promesa de Dios. Eso es lo que Dios había dicho desde el principio. Tanto Isaac como Rebeca seguramente lo tenían presente. Y lo que Isaac hace es tratar de invertir el orden. Porque Isaac le dice a Esaú, su hijo favorito, porque Esaú era, digamos, un machote, ¿no? Esaú era un cuate que iba a cazar, corpulento, y peludo, ¿no? Mientras que Jacob era, digamos, más hogareño, ¿no? Más, ¿no? Digamos, pues más delicado tal vez, ¿no? No, igual y llegamos al cielo y me va a estar esperando a Isaac, así, ¿no? ¿Qué decías de mí, no? Pero Isaac era distinto porque sí era más hogareño, es lo que la palabra de Dios dice, mientras que Esaú era más de campo, más de casa. Entonces, Isaac estaba más relacionado afectivamente con Esaú. Y le dice, Esaú, ven, te voy a bendecir, ve, caza algo y guísamelo como a mí me gusta y tarara. Isaac deliberadamente está queriendo alterar el plan de Dios y bendecir al que no tendría que llevar las bendiciones. Rebeca, la esposa de Isaac, la mamá de Jacob y Esaú, en vez de orar y ayunar y buscar a Dios, lo que le dice es, Jacob, vente, tu papá quiere hacer algo, pero mira, no le hagas caso, ¿no? Vamos a engañar a tu papá. Mira, ponte un pelo de cabra, de no sé qué, para que parezcas peludo, vístete de las ropas de Esaú, tráeme un corderito, yo lo voy a guisar para que no sé qué, de la manera en que le gusta a tu papá, y tú ve y recibe las bendiciones que tu papá quiere dar a Esaú. Isaac, queriendo ir contra la voluntad de Dios. Rebeca, queriendo, digamos, hacer la voluntad de Dios, pero realmente quería hacer su propio deseo. Jacob, está igual, o sea, no le dice, no, mamá, tengamos fe en Dios, si Dios dijo de él lo va a hacer de algo. No, dice, va, claro, y se pone todo, hace toda la treta, recibe la bendición, le miente a su padre. Esaú, cuando regresa, hace todo un panchote,
Pues dice, ¿cómo no? No hay bendición para mí, no te queda tantita bendición para mí, todo se lo dio tu hijo. No. Y Esaú mismo ya había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, por donde le quieras ver, esta escena que la palabra pone como por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, es una escena espantosa en la familia. Todos están haciendo, no hay nadie que esté haciendo lo bueno. Todos están haciendo su propio deseo. Pero, ¿por qué entonces es tomado este momento? Acompáñame a Génesis, capítulo 27. Lo que yo creo que sucede es esto. Génesis, capítulo 27, versículo 30. Vamos a leer esta escena. Dice, Génesis 27, 30. Aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre, coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y verso 33 es importante. Se estremeció Isaac grandemente. Literalmente en el hebreo dice, comenzó a temblar como una hoja. O sea, de pronto a Isaac, yo creo que le cae el 20. ¿Sí? Intenté engañar a Dios y me doy cuenta de que no se puede. Y empezó a temblar. Y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí antes que tú viniese? Fíjate, yo le bendije y será bendito. O sea, en ese momento, Isaac se da cuenta que a pesar de su intento deliberado de hacer su propia voluntad, no puede contra la voluntad de Dios. Y cree, yo le bendije y será bendito. La bendición no era algo que se pudieran arrebatar entre ellos, a ver a quién le toca más, o quién quiere, o cómo hacemos competencia. No. Y de pronto, yo creo que es el momento, por eso está aquí esta porción, en este momento en el que Isaac se da cuenta de que la voluntad de Dios sobrepasa sus propias fuerzas. Y lo que Dios dice va a suceder. Y lo cree y por eso creo que está en este momento acá. Okay, vamos con el siguiente personaje, Jacob, verso 21. Entonces tenemos a Abraham, que ya hablamos sobre su conducta, de Isaac, este deseo de ir contra la voluntad de Dios, pero que al final cree. Verso 21 dice, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Encontrar un momento de fe en la vida de Jacob es complicadísimo. Complicadísimo. No es fácil porque Jacob es un hombre engañador, es un hombre que siempre se sale con la suya, no considera a Dios. O sea, realmente Jacob hace unos 2 años me parece que estudiamos en la reunión de hombres la vida de Jacob, yo te lo recomiendo, creo que está en la aplicación de Semilla, está en la página de Semilla, descárgalos para estudiar la vida de Jacob, porque si en alguien puedes ver la gracia es en Jacob, porque Jacob no merecía absolutamente nada, es un engañador desde el día en que nace agarrado del talón de su hermano como para meterlo y para salir el primero. Ese es Jacob. Entonces, ¿cómo es que llega a este momento de ser puesto en el salón de la fama de la fe? Lo dice ahí, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y ahí está, creo, la clave. Porque la razón por la que Jacob está apoyado sobre su bordón, sobre un bastón, una vara, es porque su cadera está dislocada. Y si tú recuerdas esa escena, antes de encontrarse con su hermano, Jacob divide su campamento en dos riberas del río, de un río, y en la ribera del río
A veces decimos Jacob peleó con Dios, pero no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra dice que Dios peleó con Jacob toda la noche y estuvo ahí como forcejeando. De alguna manera, Dios se reduce a ser como un hombre para que Jacob pueda empezar a pelear con él. No es Jacob peleando con Dios, es Dios peleando con Jacob. Porque hasta este momento, Jacob ha hecho siempre lo que ha querido, pero ahora Dios baja y le dice, hijito, te tengo que enseñar algo. Él se reduce para que Jacob pueda agarrarlo y empiezan a pelear, y Jacob le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y entonces Dios agarra y le toca la cadera y le disloca el muslo. Y a partir de entonces, Jacob tiene que usar un bastón. Ya no puede escapar. Salió de su casa muchos años antes, escapando de su hermano por esto, porque le había robado la bendición de su papá. Ahora va a encontrarse con su hermano y no puede escapar. Está cojeando y va a cojear toda su vida. Déjame ponerlo de esta manera. Jacob tuvo que aprender que para caminar con Dios él necesitaba un bastón. Dios tuvo que dislocarlo, tuvo que lesionarlo para que Jacob pudiera realmente dejarse conducir. Y entonces Dios le cambia el nombre, ya no se llamará Jacob, se va a llamar Israel, que es gobernado por Dios. El pastor Fermín tiene unas rimas en una canción que se llama Están por alcanzarte. Y al final dice esta frase, la dice acerca de él mismo, pero la dice tomada de esta porción. Y lo que dice Fermín lo podría estar diciendo Jacob, porque lo que dicen en esas rimas son, peleé y me derrotó y me dijo, venciste, ahora yo soy tu Señor. Y es esta paradoja increíble, porque cuando Jacob, después de que es lesionado, Dios le dice, en este lugar peleé con Dios y vencí. A ver, ¿venciste? Te destrozaron la pierna. Exacto. Ahí es cuando venciste. Peleé y me derrotó y me dijo, venciste. ¿Por qué? Porque ahora yo soy tu Señor. Jacob toda su vida ha estado viviendo bajo su voluntad hasta que vence. ¿Y cómo vence? Siendo derrotado. Y es un buen principio. Hablando principio en los dos sentidos. Un buen principio como una buena verdad, pero un buen principio como un lugar donde puedes empezar. Deja que Dios te derrote. No hay mayor victoria que ser derrotado por Dios. Que su voluntad se haga por encima de tu voluntad. Aunque no te guste, aunque a tus ojos no sea lo mejor, aunque el mundo te diga, no, tienes que tener fe, eso no va a pasar. Mi fe no está en lo que pase o en lo que deje de pasar. Mi fe está en el Señor, que ahora es mi Señor. Entonces, Jacob. Y por último, veamos a José, verso 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Yo cuando leo eso digo, ¿qué? O sea, José tiene una vida entera de fe. Así como Jacob es totalmente chafa todo el tiempo, José no tiene ningún pecado registrado. Es uno de esos personajes en la Biblia, no es que no pecó, sino que la Biblia no registra ni un pecado en toda su vida. Si me dijeran qué ejemplo tienes de fe en la vida de José, sería difícil escoger porque hay muchos. Número 1, fe en creerle a Dios que sus sueños son profecía. Fe en creer que Dios lo llevó a casa de Potifar y entonces no puede traicionar a Potifar y por eso mejor salir corriendo aunque luego lo encarcelen. Fe cuando perdona a sus hermanos y les dice, lo que ustedes quisieron hacerlo por mal, Dios lo tomó para bien.
O sea, hay mil fe para interpretar sueños, fe para hablar al carcelero. O sea, fe, la vida de José está llena de fe, de capítulos hermosos en cuanto a la fe. Y el que eligen para esta porción es, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Nada más. Qué increíble. José le creía al Señor. Seguramente Abraham transmitió a todos sus hijos esta profecía que él mismo recibió cuando Dios hizo un pacto con él. Le dijo, tu descendencia será llevada por 400 años en cautiverio. Entonces, ahora que José está en Egipto y su familia todavía no es una tribu, no es una gran nación, todavía es una familia nomás, una familia grande, pero una familia. Cuando llegan todos a Egipto y ya están viviendo ahí, José antes de morir pareciera como que se acuerda y dice, sí, yo ya estoy a punto de morir, pero ¿sabes qué? Este no es nuestro destino final. Dios dijo que son solo 400 años y luego Él nos va a sacar y nos va a llevar a una tierra que Él nos ha prometido. Así que, no me entierren. No digan que estoy dormido, pero no me entierren tampoco, ¿no? Y lo que hace José es dar testimonio hacia el futuro de que él cree en el Señor. ¿Te imaginas? Ahí está por 400 años no sé si sería un sarcófago, un ataúd de José, ahí en algún lugar. Y así, ¿y quién es este? Preguntarían los niños. Pues es José, le decían Safnat Panea, el Salvador del mundo, porque con la sabiduría que Dios le dio, hizo que Egipto subsistiera una gran hambruna, y entonces trajo a su familia, que son nuestros patriarcas. Órale. Y, y este, y, ¿y por qué no está enterrado? O sea, si los egipcios tienen pirámides y todo, ¿por qué él está acá? No está enterrado, no está en una cueva, no está en una tumba. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? No, es que él dijo que pronto íbamos a salir y que nos lleváramos sus huesos. Entonces, dando testimonio de eso, vez tras vez, incluso más allá de su muerte. Ese es José. Ahora, esto es increíble, porque estos hombres son hombres de fe, pero si te das cuenta, no son muy distintos de nosotros. Ninguno de estos es muy distinto de nosotros. Abraham, a lo mejor te puedes identificar con él si has tenido altas y bajas en tu fe. Momentos en que obedeces, momentos en que medio obedeces, momentos en que haces cosas, perdón por la palabra, pero tontas, haces cosas absurdas, ¿no? Como empezar a salir con una chica que no es cristiana. O sea, la neta, eso es absurdo, eso es tonto, eso es necio, eso es ridículo, eso es bíblicamente malo. Pero más allá de eso, es como Abraham diciendo, tú di que es mi hermana, o sea, es absurdo. Y, pero Dios puede, en tu vida, como lo hizo en Abraham, llevarte a una fe que puede obedecer a pesar de las circunstancias. Y a lo mejor ese momento es el día de hoy. Que Dios te ha pedido que cortes una relación, que dejes un trabajo, que hagas... Dios a lo mejor ha pedido algo de ti. Y que cuesta. Y que duele. Y que es el momento de decir, sí cuesta, sí duele, pero lo voy a sacrificar. Y si es que esto realmente era para mí, Dios lo va a levantar entre los muertos y lo va a poner en mis manos. Sí podemos identificarnos con Abraham, porque Abraham era como nosotros y su Dios es el mismo Dios para nosotros. También podemos identificarnos con Isaac. Si has estado tratando de hacer tu voluntad y haciendo toda una serie de estrategias para incluso convencer a Dios de que tu plan es mejor que el suyo, Dios, ten la certeza de que no le puedes ganar y te va a sorprender. Entonces mejor desde el día de hoy comenzar a decir, lo que Él dijo va a suceder. Entonces ten fe.
Y fe también en el sentido negativo. Si estás viviendo en pecado, vas a cosechar parte de eso. Ten fe en que va a ser cierto. Nadie puede burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y eso también es fe. ¿Crees que si siembras para tu carne vas a cosechar iniquidad? Si lo crees, ¿qué crees que va a pasar? Pues vas a dejar de sembrar para tu carne. Si no lo crees, vas a seguir pensando, no pasa nada, total me arrepiento y no pasa nada. Sí, puede ser que te arrepientas, Dios te perdona, pero las consecuencias te las vas a tener que tragar de todos modos. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Entonces, mejor ahora, si eres como Isaac, mejor ahora, suelta, deja de pelear con la voluntad de Dios. O a lo mejor eres como Jacob, tan necio que Dios quiere derrotarte para que sea tu mejor victoria. Y si es así, el día de hoy, delante de Dios, tal vez no ahorita, en tu casa, enciérrate en algún lugar, en alguna recámara, y dile, Señor, no voy a soltar hasta que me bendigas. Y si eso es que me vas a romper una pierna, no me importa. No te voy a soltar hasta que yo sea gobernado por ti. Y puedes imitar a Jacob. Y me encanta porque tú dices, pero José ahí desentona porque él hizo todo bien. Exacto. Y no contó. Porque no contó nada de eso en este momento. Porque mis buenas obras, realmente mis grandes logros, yo sí, cuando recibí al Señor, dejé un trabajo. Oye, pero eso fue hace 50 años y Dios te está diciendo que de ahora dejes esto que tú estás haciendo el día de hoy. O sea, no puedes vivir de tus logros pasados y las cosas que... no. A lo mejor como José, simplemente tienes que volver a poner tus ojos en la eternidad y recordar que tus huesos, o sea, vas a morir aquí, pero no vas a quedarte aquí. Probablemente mañana puedes morir aquí, pero este no es tu destino final. Nuestro destino está más allá de las nubes. Nuestro destino está en la presencia de Dios. Entonces, puedes comenzar a dar testimonio de eso. Ahorita, y de modo que cuando tú te vayas, la gente siga diciendo, pues ahora está donde él quería. Y sabemos eso porque dio testimonio cuando estaba vivo. Y aún muerto, sigue dando testimonio su familia de que él creía en esto. Entonces, si te das cuenta, no son hombres inalcanzables. Son hombres como nosotros. Y su Dios es el mismo. Entonces tú y yo podemos simplemente, creyéndole a Dios, comenzar a caminar en este nuevo camino de fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú no usas superhombres, usas personas comunes como nosotros. Y así como estos hombres a lo largo de la historia has usado a muchos otros. Y este es nuestro tiempo, este es nuestro momento y esta es nuestra oportunidad, Señor. Y no importa si hemos sido necios en el pasado, no importa si hemos hecho cosas absurdas y ridículas, no importa cuántas veces hemos confiado más en nuestra voluntad que en la tuya. El día de hoy venimos delante de ti a rogarte que si tienes que destrozarnos la vida, Señor, para que nuestra fe sea firme en ti y tú seas glorificado, hazlo. Creemos que aún así tu voluntad sigue siendo mejor que la nuestra. Y gracias porque nuestro destino no es podrirnos en esta tierra. Nuestro destino no es descomponernos en esta tierra y quedar aquí. Tenemos un destino al lado tuyo, una eternidad junto a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que eso es verdad. Ahora ayúdanos a vivir con eso como estandarte delante de todos los que nos rodean, para que tú seas exaltado, papá. Tu palabra dice que la fe es un don tuyo. Y los que estamos aquí, Señor, el día de hoy, te pedimos, danos ese don.
Danos fe para creerte más allá de las circunstancias, más allá de las apariencias, más allá de nuestra sabiduría, para creer en tu palabra y creer que tu palabra es verdad. Y todo esto, Señor, te lo pedimos creyendo que nos oyes porque pedimos conforme a tu voluntad y que recibiremos lo que hemos pedido. Lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén.